Te doy la bienvenida al podcast de Innocabi, donde hablamos con personas relacionadas con el mundo de la innovación, la empresa y el marketing online. Mi objetivo es ayudar a tu empresa a que cree una nueva línea de negocio, a que innove de una manera ágil y práctica, aplicando creatividad, Lean Startup y las estrategias de marketing online que emplean las startups más ágiles de Internet. Si necesitas ayuda para crear una nueva línea de negocio en tu empresa, formación o asesoramiento, contacta conmigo en innocabi.com. Hoy estoy muy contento y es un episodio especial, el episodio 200 del podcast de Innocabi, y es especial por 3 razones. He llegado a la cifra redonda de 200 episodios, que allá cuando empecé en 2019, pues ni siquiera me lo imaginaba que pudiera llegar tan lejos. Es especial también porque lo grabo en solitario y además porque te voy a hablar de un concepto al que voy a dedicar mucho esfuerzo en este final de 2023 y en todo 2024. Y estoy hablando del intraemprendimiento. Es decir, ayudar a empresas consolidadas a implantar un método para generar proyectos y nuevas líneas de negocio, aplicando las estrategias de las startups más ágiles e innovadoras y que une creatividad, Lean Startup y marketing online. Es decir, es aplicar lo que he venido haciendo durante todos estos años, ayudando a startups, lanzando negocios propios y ayudando a otros emprendedores para que las empresas consolidadas puedan crear nuevas líneas de negocio aplicando toda esta metodología que he venido desarrollando durante los últimos 12 años. Así que si tienes una empresa mediana o grande o esperas tenerla en breve o trabajas por cuenta ajena, este episodio creo que te puede ayudar porque estoy seguro de que te dará un montón de ideas y además si quieres aplicar el método de intraemprendimiento ágil, como le llamo yo, en tu empresa, te recomiendo que contactes conmigo en innocabi.com y hablamos. Así que si te interesa el tema o te parece curioso por lo menos o quieres saber más, te recomiendo que escuches el episodio hasta el final. Así que vamos a entrar ya en detalle de qué es el intraemprendimiento o por lo menos cuál es el concepto de intraemprendimiento que yo tengo y cuál es mi visión al respecto. Yo pienso que cualquier empresa y cualquier persona también en el mundo en general que no evoluciona hacia arriba es muy difícil que se mantenga constante y lo que suele pasar es que se va hacia abajo, ¿no? Entonces, al final, en un mundo con tanta competencia como el que vivimos, creo que las empresas tienen que innovar, tienen que sacar nuevas líneas de negocio, no vale quedarse en el modelo de negocio que les está siendo rentable actualmente, sino que siempre tienen que tener el foco puesto en ir más allá, en el futuro, en cómo hacer que la empresa sea sostenible, que crezca y que además sea rentable, y para eso no queda otra que innovar y que añadir nuevas líneas de negocio. Entonces creo que el tema de innovar dentro de una empresa es fundamental para que, sobreviva a lo largo del tiempo y sobre todo en un ambiente tan cambiante y de tanta innovación y de tantos nuevos recursos, nuevas líneas de negocio, nuevas estrategias que vivimos actualmente. Así que, y aparte, creo también que una empresa pues tiene que ser capaz de generar esos proyectos. No vale con que veas cómo innovan otros o con que te fijes en cuáles son las estrategias que están haciendo otros, sino que dentro de la propia empresa, cuando ya tiene un cierto tamaño, creo que hay una gran capacidad dentro de las empresas para que puedan generar proyectos que vean la luz y que de alguna manera pues sean rentables y sean futuras nuevas líneas de negocio que ayuden a la empresa pues a mejorar, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? Pues que generalmente las empresas consolidadas, digamos las empresas que ya tienen una trayectoria, que tienen 20, 25, 30 años en el mercado con un modelo de negocio, un producto o un servicio que vienen haciendo a lo largo de los años, todo el tema de innovar y de sacar nuevas líneas de negocio pues les suele costar. No es que no quieran hacerlo o no es que, que les cueste porque realmente no quieran, sino cuesta porque la tradición de una gran empresa, digamos que cuesta mucho moverla, ¿no? Es como un gran transatlántico que para cuando lo mueves, pues no es como un barquito pequeño que gira enseguida, ¿no? Un transatlántico, pues necesita mucho más espacio y mucho más calado, digamos, dentro
profundidad, ¿no? Para poder girar todo el barco y que haya sitio y que aquello funcione. Entonces, muchas veces las grandes empresas o las medianas empresas que ya tienen una larga trayectoria, las vemos un poquito así, ¿no? Como que cuesta mucho moverlas porque no se quieren arriesgar a perder clientes que ya tienen o a perder cuota de mercado que ya tienen o un posicionamiento que ya tienen, lanzando algo que no les funcione o que bueno, les suponga un error o un fracaso en el mercado y que aquello merme de alguna manera pues la imagen que tienen los clientes de esa empresa en el mercado, ¿no? Entonces, ese es uno de los mayores miedos que suelen tener las empresas a la hora de lanzar nuevas líneas de negocio y sobre todo cuando queremos que sean nuevas líneas de negocio innovadoras. Es decir, nuevas líneas de negocio que se separen bastante de lo que es el modelo de negocio, el producto o el servicio que vienen desarrollando a lo largo de los años. Entonces, esto cuesta bastante. Y por eso es muy útil todo lo que hacen las startups. Conocer muy bien cuáles son las metodologías que usan esas startups, cómo testean en el mercado sus productos o sus servicios antes de, bueno, pues meterse en inversión o en grandes... O sea, en inversión me refiero a captar dinero para que un inversor les meta dinero en la empresa y también cómo hacen toda esa estrategia para conocer el mercado antes de que la propia startup invierta demasiado en un proyecto que, bueno, que quizá no tiene tanto futuro como a priori podría parecer. Entonces es muy interesante aplicar toda esa metodología, aplicarla también a las empresas medianas y grandes con recorrido, ¿no? Entonces, esto es lo que me gustaría explicar un poquito en este episodio, cómo lo veo yo, cómo creo que tendría que hacerlo una empresa mediana o grande a la hora de, bueno, pues plantearse la posibilidad de generar nuevas líneas de negocio innovadoras, cuáles son los pasos que tendría que dar, cómo los tendría que dar y, por supuesto, si necesitas ayuda, pues yo estoy aquí encantado y, bueno, y te digo que puedes contactar conmigo en innocabi.com y estaré encantado de charlar contigo, de ver si te puedo ayudar, de ver si somos compatibles y si efectivamente pues es posible implantar una estrategia de intraemprendimiento ágil en tu empresa. Así que nada, ya he metido la cuña innocabi.com. Si quieres hablar conmigo, pues yo encantado. Si tienes una empresa mediana o grande y hablamos. Así que vamos ya a los pasos y a qué cosas creo que deberíamos poder hacer de inicio y luego en los siguientes pasos. Bueno, lo primero que creo que hay que hacer es tener muy claro cuál es el objetivo y que toda la empresa, digamos, la cadena de mando, por decirlo de alguna manera, esté alineada con ese objetivo de querer generar una nueva línea de negocio. Eso implica, pues entre otras cosas, que seamos conscientes de que nada sale a la primera, de que va a haber que experimentar, de que va a haber que invertir tiempo y quizá haya que invertir algo de dinero en probar si las ideas de negocio que surjan pues van a tener sentido o no, o la idea de negocio que surja. Porque aquí quiero desmitificar un poco, que yo lo he repetido muchas veces, pero creo que es importante separar, y seguro que tú también lo has oído muchas veces, que una idea de negocio no vale nada. Bueno, pues una idea de negocio vale mucho si es una idea de negocio que se ha testado y se ha visto que tiene sentido en el mercado. Las ideas de negocio peregrinas, de esas que todos tenemos, o por lo menos yo, que mi cabeza vuela con mucha facilidad hacia nuevos negocios y hacia nuevas ideas de negocio, esa facilidad que tenemos de que se nos ocurran cosas y ¡buah! Pedazo de idea que acabo de tener. Bueno, pues luego llevarlas a la práctica es donde realmente está el trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas que se nos cruzan por la mente efectivamente no valen mucho. El tema es cuando ya de alguna manera conseguimos testarlas en el mercado y ver que aquello, pues bueno, realmente tiene sentido, ¿no? Que hay una demanda, digamos, o una necesidad o un problema que esa idea de negocio que hemos tenido pues puede dar solución, ¿no? A esos clientes o a ese mercado que lo necesita. Entonces, conseguir evaluar esa idea de negocio, pues creo que es muy interesante y llegar a tener una idea que cumpla esos requisitos de que, bueno, pues tiene unas probabilidades altas de que pueda tener sentido en el mercado, pues creo que es un objetivo muy interesante y que es planteable prácticamente en cualquier empresa. Pero para llegar a ese momento yo creo que lo primero es eso, que toda la cadena de mando, que la empresa esté alineada, que sepan, o sepamos entre todos, ¿no? Que
que hay un objetivo claro, que es conseguir una idea de negocio que merezca la pena explorar más a fondo, porque luego cuando tengamos esa idea de negocio que merezca la pena explorar más a fondo, pues ahí sí que va a haber que invertir más recursos, más tiempo y más dinero seguramente en construir prototipos o en lo que haga falta, pero el objetivo, digamos, que tiene que ser testar esa idea y si merece la pena ir más allá o no. Entonces, para eso, el primer punto siempre es crear el equipo intraemprendedor. Es decir, ese equipo interno dentro de la empresa, seguramente formado por diferentes perfiles, pues uno comercial, uno más técnico, uno más de finanzas quizás, uno más de marketing, uno más de producción, uno más de calidad. Pues siempre tiene que haber un equipo donde haya diferentes perfiles que cada uno pueda aportar su parte. Esto, si has trabajado alguna vez en una empresa mediana o grande, pues seguramente sabrás que tiene sus complejidades y sus problemas entre departamentos. Pero bueno, la labor en este caso mi labor sería pues intentar que todo eso pulirlo y que las piezas se encajen de la mejor manera posible, sobre todo de cara a conseguir un objetivo que va a ser bueno para todos, y es conseguir una nueva línea de negocio que permita que la empresa genere más ingresos, gane más dinero, sea más rentable y dure más en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante esa selección del equipo a la hora de crear el equipo intraemprendedor, definir muy bien cuáles van a ser los roles de cada una de las personas dentro del equipo, alinear los objetivos, como decía, y luego es muy interesante que todos partan de la misma base, es decir, que no hablemos de prototipado o de testeo de mercado o de hipótesis del modelo de negocio o del modelo Canvas, en el caso de que lo vayamos a utilizar, o de Lean Startup, y haya personas pues que no sepan de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, sí que es bueno hacer una tabla rasa, digamos, de la formación básica para que todos los miembros del grupo pues partan de una base que nos permita seguir avanzando. Y con eso, pues establecer cuál va a ser el objetivo del proyecto de intraemprendimiento ágil que vamos a hacer dentro de la empresa. El segundo punto interesante, y esto a veces depende en el tipo de empresa que sea o en lo avanzado que esté ya la empresa en esa idea de negocio o en esa posible idea o ideas que pueda tener la propia empresa, es definir cuál es el reto que se quiere conseguir. Es decir, si la empresa ya tiene un reto establecido, pues porque ha surgido del equipo comercial, que pues ya, les han preguntado un montón de veces por un producto que la empresa no hace y que podría estar muy bien que hiciera, o que es una evolución de uno de los productos que ya tienen aplicado a otro sector o a otro mercado o lo que fuera. Pues entonces hay veces que ese reto ya está establecido. Y entonces, bueno, pues es más sencillo, por lo menos ya tienes el tiro más hecho, ¿no? Si ese reto, digamos, que todavía no está planteado, lo que se hace es una sesión entre la del equipo y la de seguir avanzando, donde se establece cuál es el reto. Se establece qué es lo que se quiere conseguir. Pues una línea de negocio innovadora en tal sector. O una nueva aplicación en el sector de cosmética de un spray que hacemos para tal cosa, que no tiene nada que ver con cosmética. No sé, hay que definir muy bien cuál es el reto. Cuanto mejor definido esté y más concreto sea, mucho mejor. Y luego se pueden aplicar técnicas de creatividad. Técnicas de creatividad que nos van a dar lugar a esas ideas, a esos complementos del reto, si ya tuviera un reto o una idea la propia empresa antes de hacer estas sesiones de intraemprendimiento. Y entonces con todo esto lo que se hace es generar un montón de ideas de posibles líneas de negocio, posibles productos o servicios que se puedan lanzar dentro de la propia empresa y que aplicando técnicas de creatividad pues vamos a poder generar 50, 100, 150, 200 ideas diferentes que luego vamos a poder evaluar. La técnica de creatividad básicamente parte de una primera generación de ideas, es decir, suelta todo lo que se te ocurra con técnicas tipo brainstorming, que esa es la menos creativa de todas, ¿no? Porque al final acabas soltando lo que tienes en la cabeza
Y luego hay que buscar otro tipo de técnicas que ya ahí sí que aplicamos más creatividad. Pues asociaciones forzadas. Bueno, hay varias técnicas que lo que te permiten es generar un montón de ideas diferentes a las que tú ya traías en la cabeza y que, bueno, pues te pueden aportar muchas cosas interesantes. Cuando ya tengamos una batería de ideas interesante, pues 100, 200 ideas. El siguiente paso, digamos, que sería agrupar esas ideas, porque habrá muchas que se repitan, algunas que sean muy parecidas, otras que, bueno, pues estén en campos que quizá ahora no queremos tocar. Entonces lo que hay que hacer es agruparlas y luego se haría un filtrado de ideas, con el objetivo de quedarnos con una idea ganadora. Se pueden dejar 2 o 3 ideas en la recámara por si acaso, pues cuando sigamos con el proceso de aplicar Lean Startup y ver si esa idea tiene sentido o no en el mercado, pues en el caso de que no tenga sentido, que podamos tirar de otra idea, ¿no? Lo importante aquí es aprender la metodología para que sirva ahora, sirva dentro de 3 meses y sirva dentro de 3 años, ¿no? Porque al final, por mucho que evolucione, digamos que el sentido común siempre va a estar ahí, ¿no? Y esto es trabajar con sentido común dentro de una empresa y siguiendo una metodología. Entonces, el siguiente paso, vamos a suponer que nos hemos quedado con una idea de negocio, el siguiente paso sería ver de qué manera vamos a testar en el mercado si esa idea de negocio tiene sentido o no. Es decir, cómo vamos a aplicar Lean Startup para poder testar esa idea de negocio en el mercado. Y para esto, bueno, pues hay diferentes formas de hacerlo. A mí personalmente me gusta trabajar en este orden que os voy a decir. Lo primero es evaluar de manera subjetiva si esa idea de negocio tiene sentido o no. Es decir, si esa idea de negocio es una oportunidad de negocio. No vale con tener una idea y de pensar que la vamos a petar, sino hay que ver de alguna manera con la información que tenemos ahora mismo, y generalmente cuando trabajas dentro de una empresa que lleva muchos años en un sector, pues es muy probable que la información que tengan sea bastante real. Pero bueno, independientemente de eso, imaginaros que entramos en un sector completamente diferente, es muy importante testar o por lo menos evaluar si esa idea puede llegar a ser una oportunidad de negocio o no. Si creemos que sí, entonces pasaríamos al siguiente paso, que es hacer un análisis de mercado para ver si estamos, bueno, pues dentro de un mercado muy saturado, un océano rojo, digamos, lleno de tiburones, ¿no? Esperando que lleguemos nosotros para comernos, o si hemos encontrado un océano azul donde, bueno, pues no hay mucha competencia o nada de competencia, cosa bastante rara en general, que no haya nadie ahí, porque eso quiere decir 2 cosas. Una, o que no es algo rentable, o 2, que bueno, que hemos dado un pelotazo y eso habitual no es. Así que nada, hay que evaluar ese mercado, cómo está desaturado, y con eso, si vemos que bueno, que es una oportunidad de negocio interesante, que el mercado también promete, pues entonces ya es cuestión de centrarnos un poquito más en lo que son los primeros clientes a los que tendríamos que, bueno, encontrar si realmente solucionamos un problema o una necesidad. Si hay ese tipo de personas que necesitan nuestra solución en el mercado porque les vamos a solucionar algo que necesitan y que ahora mismo no están encontrando una solución que les satisfaga. Es decir, vamos a ver si encontramos a esos primeros early adopters y vamos a ver cómo definimos la propuesta de valor de nuestra idea, de nuestro producto o nuestro servicio para satisfacer esas necesidades que pueden tener los early adopters. Y luego con eso el siguiente paso sería definir cuál es el modelo de negocio. El modelo de negocio que nosotros vamos a generar con ese producto o ese servicio para esa nueva línea de negocio para la empresa. El siguiente paso sería, una vez que tenemos el modelo de negocio, hemos planteado una serie de hipótesis. Digamos, a mí me suele gustar usar el Business Model Canvas, que por cierto lo puedes descargar en innocabi.com también si quieres. A mí me suele gustar usar el Business Model Canvas porque de un vistazo tienes una idea muy clara de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Sin ser, pues eso, sin tirarte 3 semanas haciendo un plan de empresa, digamos que de una manera rápida, en una sesión puedes tener planteado el modelo de negocio, cómo vas a generar dinero, qué costes vas a tener, cómo vas a llegar a los clientes, cuál es la propuesta de valor que vas a ofrecer, cuáles son los canales que vas a usar y luego toda la parte interna de tu propia empresa, de qué cosas vas a necesitar para poder ofrecer esa propuesta de valor a los clientes. Una vez que tenemos planteado el modelo de negocio,
en cada uno de los 9 bloques, si usamos el Business Model Canvas, tendremos planteadas una serie de hipótesis, porque recordar que esto es importante. De momento lo que estamos haciendo es plantear ese modelo de negocio. No quiere decir que luego salgamos al mercado y lo tengamos que modificar. Estamos ahora mismo en ese punto, en el de todavía tengo los planteamientos que me estoy haciendo de cuál es esa idea de negocio, cuál es ese producto, ese servicio que quiero lanzar al mercado, cómo lo voy a lanzar y cómo voy a cobrar por ello. Entonces, ahí lo que tenemos puesto en el Business Model Canvas, en el Canvas de modelo de negocio, son una serie de hipótesis. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues escoger cuáles son las hipótesis más críticas, las que nos pueden echar por tierra ese modelo de negocio y testar esas hipótesis críticas en el mercado. Para cada hipótesis tendremos que plantear un experimento. A veces habrá que construir un prototipo, a veces bastará con hacer una pequeña campaña de marketing para ver si genera interés, a veces bastará, pues bueno, con hacer un test muy simple, con mandar unos emails o lo que sea, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es la hipótesis que nosotros vamos a querer testar, tendremos que diseñar un experimento apropiado a esa hipótesis que nosotros queremos validar. Cuando hayamos validado las más importantes, las que nos pueden echar por tierra ese modelo de negocio y hacernos que nos tengamos que replantear la idea, pues si finalmente hemos validado esas hipótesis, validado siempre con el porcentaje de seguridad que se puede, vamos, nunca vamos a estar seguros de nada al 100%. Y el que diga lo contrario, pues seguramente miente, ¿no? Porque luego la vida da muchas vueltas, el mercado también y los clientes también. Por eso nunca aconsejo hacer encuestas, porque en las encuestas se miente mucho, ¿no? No hay más que ver las encuestas de intención de voto para ver que las encuestas no sirven de mucho. Entonces, lo que sí es muy importante es eso, es diseñar experimentos que nos permitan validar al máximo las hipótesis. Y a veces pasará por, bueno, pues ofrecer un producto o un prototipo, incluso porque los usuarios tengan que pagar o hacer una precompra o ese tipo de cosas que de alguna manera nos van a dar mucha más información que un simple cuando saques el producto ya sí, lo compraré, seguro, y seguro que pago 300 euros por tu producto y luego lo sacas y no te paga nadie ni dos. Entonces es muy importante toda esa parte de testeo. Y luego, una vez que hemos testado, es muy importante toda la parte de revisión del modelo de negocio para ver si esas hipótesis que nosotros habíamos planteado pues realmente son ciertas o no, cuáles son ciertas, cuáles no, ver si de alguna manera podemos rehacer el modelo de negocio con las hipótesis que hemos visto que no son ciertas, cómo lo rehacemos, cómo cambiamos, cómo las testamos otra vez, porque si hemos visto que no son ciertas y nos pueden echar por tierra el modelo de negocio, pues van a ser hipótesis importantes que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que replantear y posiblemente definir de nuevo. Y luego entraríamos en una parte fundamental que es la parte de lanzamiento o por lo menos creación de ese embudo de marketing que seguramente que has oído hablar por ahí un montón de veces, ese embudo de conversión. Digamos, cuál va a ser la estrategia de marketing que vamos a utilizar para lanzar ese producto o ese servicio, porque eso también es muy importante. Porque muchas veces solamente nos planteamos cómo va a ser el producto, cómo va a ser el servicio, cuáles son las funcionalidades que va a tener o cuáles son los servicios que vamos a ofrecer. Nos planteamos los beneficios que va a conseguir el usuario, el cliente que lo va a comprar, pero se nos suele olvidar, especialmente a los ingenieros, y yo lo sé por experiencia, pues toda esa parte de venta, ¿no? Digamos, de marketing. Entonces, es muy importante plantearnos desde el principio cómo vamos a vender ese producto o ese servicio. Si vamos a usar canales que ya tiene ahora mismo la empresa o vamos a tener que usar otros canales, o si la empresa es B2B y esto está muy enfocado a clientes finales, pues quizá la empresa no tenga, pues esa expertise o esa experiencia, ¿no? Digamos, vendiendo a cliente final. Entonces, ¿qué canales vamos a utilizar? ¿Cómo los vamos a utilizar? Toda esa parte es muy importante pensarla también desde el principio. Antes de, pues imaginaos que estamos pensando en una empresa que construye motores y va a hacer un motor completamente diferente, ¿no? La inversión que hace falta simplemente para crear un prototipo, pues va a ser muy grande, ¿no? Si no tenemos muy claro cuál va a ser
la propuesta de valor que vamos a ofrecer, quién nos lo va a comprar, qué canales vamos a utilizar para venderlo. Pues hacer una inversión es como tener los ojos prácticamente vendados, ¿no? Entonces vamos a intentar ver todo lo posible, siempre teniendo en cuenta que nunca va a ser el 100%, pero por lo menos intentar reducir el riesgo al máximo. Entonces, vamos a tener que definir cómo va a ser ese embudo de conversión, cuál es la estrategia de marketing online o offline que vamos a utilizar, cuáles son los canales que vamos a utilizar tanto online como offline, y luego una parte fundamental y que también se nos suele olvidar mucho, que es la parte de métricas, es decir, cómo vamos a medir, cómo vamos a saber si ese embudo de conversión está funcionando o no está funcionando, cómo vamos a saber si estamos consiguiendo traer clientes, cómo vamos a saber si los clientes van pasando por las diferentes fases del embudo. Toda esa parte es muy importante y diseñar las métricas que nos van a permitir saber si está funcionando bien es una parte chulísima y que se suele dejar por ahí de lado y que es lo que realmente nos va a permitir saber si estamos haciendo un buen trabajo y si la cosa tiene buena pinta o no. Y por último, pues habrá que analizar los resultados de todo el trabajo que se ha hecho, revisar todo el proyecto, ver si tenemos claro cuál es la propuesta de valor, cuáles son los clientes, cuál es el mercado en el que vamos a entrar, todas las métricas, el modelo de negocio, cómo vamos a llegar a esos clientes y qué decisiones tenemos que tomar a partir de ahora. Este es un punto, digamos, que es el momento en el que estás al borde del precipicio, ¿no? Yo me imagino uno con un parapente y es el momento en el que dice me tiro o recojo el parapente y me voy para casa, ¿no? Entonces, pero bueno, hasta aquí habremos hecho, o se habrá hecho un buen trabajo de testar la idea de negocio siguiendo una metodología paso a paso que te permita testar esta idea o lo que decía antes, dentro de 3 meses otra o dentro de 2 años otra idea, ¿no? Entonces, yo creo que este es un método muy interesante, es un método que vengo testando desde hace un montón de tiempo. Ya he dicho, yo me hice emprendedor en 2011. No sé cuándo escucharás este episodio, pero yo lo estoy grabando en septiembre de 2023. Así que ya llevo unos cuantos años volando libre por ahí, ayudando a empresas, impartiendo formación en Lean Startup. Y es el método que mejor me ha funcionado para lanzar cualquiera de mis proyectos pasados y presentes. Y espero que futuros, pues también. Así que si te parece un método que tiene sentido, tienes una empresa, quieres que hablemos de cómo aplicarlo a tu empresa, de cómo te puedo ayudar, de cómo establecer ese método para crear nuevas líneas de negocio en tu empresa, es muy fácil. Solo tienes que entrar en innocabi.com y ahí verás en la parte de contacto o escribirme a contacto@innocabi.com. Así que nada, espero que te haya gustado el episodio. Yo lo he disfrutado. La verdad que es un tema que me pone muchísimo, iba a decir. Es un tema que me encanta, que disfruto un montón hablando de intraemprendimiento, de Lean Startup, de marketing online, así que me podría pegar aquí todo el día, pero no es plan. Así que nada, me despido y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu empresa. Y recuerda que si quieres lanzar una nueva línea de negocio al mercado en tu empresa, en innocabi.com te puedo ayudar con formación y asesoramiento para aplicar creatividad, Lean Startup y las estrategias más innovadoras de marketing online. Contacta conmigo en innocabi.com y hablamos.